¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día, yo soy Abraham Tinoco, vengo de la Escuela Normal Superior de México y hoy voy a ser tu profesor de historia. El día de hoy vamos a tratar el tema de los reinos indígenas en víspera de la conquista española. Y nuestro aprendizaje será reconocer las características de los reinos indígenas en víspera de la conquista española en los apartados de la religión, política y guerra. Lo sé, suena algo difícil, pero para eso estoy aquí, para guiarlos. Y para eso les he hecho este diagrama tipo sol para que quede un poco más comprensible nuestra información. Lo sé, está incompleto, pero para ello lo vamos a resolver durante toda esta clase. Así que no se preocupen, agarren un cuaderno, un lápiz y acompáñenme en nuestra historia. En tiempos antes de la conquista de México, los reinos indígenas practicaban ritos religiosos, pero no los ritos que hoy conocemos, como es el ir a la iglesia, estar hincado y dar limosna. Lo que ellos hacían y practicaban eran los sacrificios humanos. El no más habitual era el ofrendar a sus deidades el corazón y la sangre de las víctimas. Y bueno, ¿en qué consistía esto? Llevaban a la víctima a la cima del Teocalli, que es una especie de templo en la punta del basamento piramidal, en donde 4 hombres acostaban a la víctima y la sujetaban de brazos y piernas para evitar que éste se moviera. El sacerdote, con un cuchillo de pedernal, lo encajaba en el abdomen y con sus 2 manos lo subían hasta el tórax hasta encontrar el corazón y cortar las venas y arterias para poderlo sacar todavía con sangre y aún latiendo. Lo que se hacía después era que lo mostraban al pueblo y se quemaba. En algunas ocasiones se descuartizaba a la víctima para después comérselas. Esto lo podemos observar en esta pintura, que es un sacrificio humano. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues podemos encontrar al sacerdote portando el cuchillo de pedernal y a los hombres sosteniendo a la víctima para que éste no se moviera. Los sacrificios humanos eran ofrendados a diferentes deidades. Por ejemplo, en los mexicas era Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca. Se discute la cantidad total de seres que así perdieron la vida. Solo en la inauguración del Templo Mayor, en Tenochtitlán, se habla de 4 filas de 4 kilómetros. Cada una de esas víctimas fueron sacrificadas a lo largo de 4 días. Y bueno, abajo podemos encontrar los cuchillos de sílex y de pedernal, que son ocupados o fueron ocupados más bien en los sacrificios humanos. Estas las encontramos en el Museo del Templo Mayor. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con este tema. Te pido por favor que te acomodes y tomes nota, que uno de los primeros reinos que vamos a ver en este viaje a través de la historia van a ser los mexicas. Bien, aquí ¿qué podemos observar, jóvenes? Podemos observar la llegada de los mexicas al lago de Texcoco, puesto que su deidad Huitzilopochtli les había encomendado hacer su ciudad en donde encontraran la señal, y esa señal era un águila devorándose a una serpiente. Sabemos que su época de máximo esplendor fue a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. El imperio mexica se extendía por una amplia región de Mesoamérica, como lo podemos observar en este mapa. Va desde lo que conocemos como el Valle de México hacia las costas del Golfo y del Pacífico. En lo que está en color verde es toda la influencia que tuvo los mexicas en algunas regiones de Mesoamérica. Los mexicas tenían muy bien estructurada su sociedad y su política. En la sociedad podemos saber que se dividían en clases sociales: la nobleza, el pueblo y los esclavos. Dentro de la nobleza encontremos a Tlatoani, que sería la máxima autoridad del pueblo mexica, los jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de ellos encontraríamos 2 consejos, el Tlatocan y el Cihuacóatl, que no hacían más que ayudar al Huitlatone en las decisiones y en las cuestiones administrativas para el pueblo. Después encontraríamos el pueblo en general. Dentro de ellos existen los pochtecas, quienes son los comerciantes, y después a los campesinos y artesanos. En la base de esta pirámide encontraremos a los esclavos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos eran los encargados de hacer los basamentos piramidales y las tareas muy difíciles que el pueblo no podía. Y bien, jóvenes, pasamos a la siguiente imagen. ¿Qué podemos observar aquí?
Precisamente, son dos guerreros mexicas, el guerrero águila y el guerrero jaguar, con sus respectivas armas de combate, las macuihuatl y sus escudos, les ayudaba a enfrentamientos cuerpo a cuerpo. En la guerra, los mexicas tenían dos objetivos, el político y el religioso. Dentro del objetivo político era el sometimiento de las ciudades-estados vecinas para el fin de obtener tributo y ampliar su hegemonía política. El segundo objetivo era el religioso. ¿De qué constaba este objetivo? Bueno, pues en la toma de cautivos para hacer sacrificios en ceremonias religiosas. Y ya entrando en el ámbito religioso, encontraríamos que los mexicas eran politeístas. ¿Qué quieren decir esto? Bueno, pues creían en varios dioses. Dioses como Mectecutli, el dios supremo, Mictlantecutli, dios del inframundo, Huitzilopochtli, dios de la guerra, Xipetotec, el dios de la primavera y el señor descarnado, Chalchihuitlicue, quien era la compañera de Tlaloc y la deidad de las aguas vivas, Tonatio, dios del sol, Ejecatl, dios del viento, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Y así nos debió de haber quedado nuestro apartado de los mexicas en el diagrama tipo sol que estamos realizando. En la religión nos debió de haber quedado que eran politeístas y encontraremos deidades como Ometecutli, el dios supremo, Tezcatlipoca, dios de la destrucción, Mictlantecutli, el dios de la muerte, Tlaloc, dios de la lluvia. En el ámbito de la política encontraríamos que se organizaban en clases sociales, que eran la nobleza, el pueblo y los esclavos. Dentro de ello encontraríamos organismos como el Huaytlatoani, que era la máxima autoridad, el Tlatoani, el orador y sacerdote, el Tlatocan, que servía a dar consejos al Huaytlatoani, y el Cihuacóatl, que ayudaba en las actividades administrativas. Y por último, en el ámbito de la guerra, bueno, pues encontraríamos que tenían dos objetivos. El primer objetivo era político y el segundo era religioso y socioeconómico. Y bien, jóvenes, ya hemos visto nuestro primer reino, que serían los mexicas. Ahora pasaremos a los mayas. Y bien, ¿qué podemos observar en esta primera imagen? Algunos de ustedes la conocen, a lo mejor otros no, pero es el basamento piramidal de Chichén Itzá. ¿Y qué significa Chichén Itzá? Bueno, en maya lo que significa es boca del pozo de los brujos de agua. Y se preguntarán por qué se llama así. Bueno, por un cenote sagrado que estaba muy cerca de ese lugar, que era considerado una entrada al inframundo. Y bueno, sabemos que los mayas se desarrollaron al sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Prácticamente también en Guatemala y Belice, como lo podemos ver en este apartado que está sombreado de color rojo, fue el dominio maya. También podemos observar que los mayas tienen una organización social y política al igual que los mexicas. Esto, bueno, podemos observarlo en esta pequeña pirámide social, que a la cabeza encontraríamos al Xalac Unik. ¿Quién sería este Xalac Unik? Bueno, es una especie de gran señor y la máxima autoridad religiosa y política de la sociedad maya. Debajo de ello encontramos a la nobleza, y la nobleza estaba compuesto por un consejo de los principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especializados. Debajo de ellos encontraremos una serie de funcionarios que administraban una severa justicia al pueblo, cobraban tributo a los campesinos y controlaban las actividades de la población. Luego encontraremos al pueblo en general. Dentro de este pueblo encontraremos a los comerciantes, a los campesinos y a los escribanos, que desempeñan una función importante en la sociedad. Y en último, en la base de la pirámide, como lo hemos visto en otra cultura, encontraremos a los esclavos. Y la función de los esclavos era básicamente construir los basamentos piramidales y también para las actividades religiosas. Y bien, también sabemos que los mayas eran guerreros y bélicos, como lo podemos observar en esta imagen. ¿Qué podemos encontrar en esta imagen? Una guerra maya, precisamente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues sabemos que los guerreros mayas están ocupando sus armas de combate.
y hay muertos abajo de la imagen, como lo podemos observar. También encontramos la toma de un cautivo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues sabemos que lo está tomando por el pelo. El pelo en los hombres era muy importante, ya que esto le daba poder y una jerarquía dentro de la sociedad. La principal razón de la guerra era dominar a la ciudad vecina para obtener tributos y cautivos para sus ceremonias religiosas, de modo que el gobernante obtenía un rápido aumento de sus riquezas y de prestigio por su liderazgo. Sin embargo, también encontraremos que hubieron guerras durante largos periodos de tiempo, como las guerras declaradas entre Palenque y Toniná, Calakmul y Tikal y Copán, entre muchas otras más. Algo que caracterizaba también a los mayas era su religión. Su religión era politeísta. ¿Qué quiere decir? Que creen en varios dioses. Dioses como Hunab-Ku, que es el principal dios y creador del mundo, Itzama, el señor de los cielos, de la noche y del día, Kukulkan, el dios del viento, Kanich-Ahu, que es el dios sol, y Chak, dios de la lluvia. Algo curioso es que ellos creían que el mundo había sido creado 5 veces, de las cuales 3 se habían creado al hombre. De esos 3 encontraríamos que los primeros dioses creadores del hombre trataron de hacerlo a base de fango, y estos dioses eran Huracán, Kukulcán y Tepeu. Después apareció otra serie de dioses creadores que lo trataron de crear a base de madera y no funcionó. Estos dioses eran Alom, Bitol, Kukulcán, Huracán, Tepeu, Calhom y Tzakol. Finalmente están los últimos dioses creadores, quienes lograron hacerlo de maíz, y esta fue el éxito. Y estos dioses eran Xlitlan, Ajatza, Acaime, Bitol, Chiracata, Kukulcán, Hanapú y Xmacune. Bien, jóvenes, con toda la información explicada, ¿cómo nos quedó nuestro organizador gráfico tipo Sol? En el apartado de la religión, nos debió haber quedado que eran politeístas. Creían que el mundo había sido creado 5 veces. Los primeros dioses creadores, Huracán, Kukulcán y Tepeu. En la segunda generación, Alón, Bitón y Kukulcán y Huracán. Y los últimos dioses creadores, quienes finalmente lograron crear al hombre a base de maíz, Xilatan, Jajatza, Acaime, Bitol, Kukulcán y Xmacune. En la parte de la política, nos debió quedar así, que estaban organizadas jerárquicamente, en clases sociales, la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. A la cabeza está ubicada el llamado Halak Unik, el consejo de sacerdotes, el pueblo donde están los campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. En la guerra encontraríamos que la principal razón era dominar a la ciudad vecina para obtener tributos y cautivos. También existieron enfrentamientos declarados entre las ciudades de Palenque, Toniná, Calakmul y Tikal, Oquiracua y Copán. Bien, jóvenes, ya hemos visto 2 reinos indígenas, los mayas y los mexicas. Vamos con el tercer reino, que son los purépechas. Sigamos en este viaje histórico. Y bien, ¿qué podemos observar en esta imagen? Precisamente, es el sitio arqueológico de Tzintzuntzan, que significa lugar de colibríes. Y los purépechas, tradicionalmente llamados como tarascos, son un pueblo indígena que habitó la región noreste de México, principalmente en Michoacán, y sus ciudades principales eran Uruapan y Pátzcuaro. En la religión, los purépechas veneraban a diversas deidades. En pocas palabras, eran politeístas, principalmente a Curicaveri, que representaba al fuego del sol y la guerra, y a Curibaperi, que según su mitología era la madre de todos los dioses, y Sharatanga, la que es la que aparece en todas partes y es una advocación de la luna. Igual que los otros reinos, los purépechas estaban organizados socialmente y políticamente, como lo podemos observar en esta pirámide social. La nobleza ocupaba la cúspide jerárquica, siendo liderada por un Irecha, que es el gobernante supremo, y luego le seguían los sacerdotes o Petamuti, facultados para realizar los cultos religiosos. Debajo de ellos existía un gran consejo integrado por una capitanía de tropas,
y ellos eran los que vigilaban las fronteras y las custodiaban. Luego encontraremos a la nobleza menor o Ocambecha, conformado por funcionarios encargados de recolectar los tributos de los artesanos y los comerciantes. Y por último encontraríamos a los esclavos, que no eran más que los que realizaban o construían los basamentos piramidales. En la guerra encontraríamos que es un pueblo guerrero, que incluso pudo resistir el ataque de los mismos mexicas. Esto quiere decir que estaban bien adiestrados en el campo militar. Aquí en esta imagen podemos observar la representación de cómo era el pueblo guerrero de los purépechas. Podemos observar su vestimenta y aquí traen un arma de guerra. Atrás podemos observar a todos los soldados que estaban listos para enfrentarse en una árdica batalla. Y los objetivos que tenían en la guerra los purépechas eran cuatro, que eran la obtención de cautivos para sus sacrificios, la lucha por el poder por parte de un linaje o una clase social, el sometimiento del enemigo y la adquisición del tributo o el acceso a un determinado recurso. Y bien, jóvenes, con la información expuesta sobre los purépechas, nos debe de haber quedado así nuestro diagrama tipo sol. En el apartado de la religión, nos deben decir que eran politeístas, es decir, que creían en varias deidades como en Curicaveri, que es la representación del fuego, del sol y de la guerra, Curibaperi, que era la madre de todos los dioses, Sharatanga, la que aparece en todas las diversas partes y es una advocación de la luna. En la política, nos tenía que quedar que la nobleza estaba en la cúspide jerárquica, siendo liderada por el Irecha, le seguían los sacerdotes o Petamuti y el Gran Consejo, integrado por un capitán de tropas y 4 jefes militares. Y en la guerra, bueno, los objetivos eran la obtención de cautivos para su sacrificio, la lucha por el poder de clase social, el sometimiento del enemigo y la adquisición del tributo o el acceso a un determinado recurso. Muy bien, jóvenes, ya hemos visto 3 reinos, los mexicas, los mayas y los purépechas. Toca al cuarto reino, que son los chichimecas. Acompáñenme. Aquí podemos observar el sitio arqueológico de la zona de Santa Cecilia Catitla, que significa en el lugar de los carrizos. Los chichimecas eran pobladores originarios del norte de México, región conocida como la Gran Chichimeca. Estas naciones eran los cascanes, tecuaxes, guamares, zacatecos, guachichiles y pames. Los asentamientos estaban en los actuales estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, precisamente como lo podemos observar en ese mapa. Para los chichimecas la religión era algo muy importante. A diferencia de otras culturas mexicanas de la misma época, las cuales tenían religiones complejas con elaborados sistemas mitológicos, como los hemos visto, los chichimecas solo adoraban a pocos dioses, principalmente al sol y la luna. Para la guerra los chichimecas, bueno, pues eran personas muy bélicas. De hecho, lo que significa chichimeca era linaje de perros, puesto que eran muy bélicos. Entre 1548 y 1589 se realizó el avance español sobre los pueblos chichimecas, con el objetivo de someterlos e incorporarlos a la corona española. Este hecho se conoce como la Guerra Chichimeca. La fuerte resistencia de estos pueblos, como lo podemos observar en la imagen, influyó en las crónicas que escribieron los testigos de la época, quienes los describieron como personas muy guerreras, bélicas y sangrientas. Sus principales armas de los chichimecas fueron el arco y la flecha, precisamente como lo observamos en esta imagen, que son los chichimecas enfrentándose a los españoles. En la política, bueno, eran pueblos seminómadas, que vivían en cavernas y chozas de paja. Tenían sencillas organizaciones tribales. El jefe era el cazador aventajado que proveía al grupo de alimento y protección. Practicaban la división sexual de trabajo. Los hombres cazaban y guerreaban mientras las mujeres recolectaban el alimento. A pesar de que los chichimecas fueron prácticamente exterminados, algunos de sus grupos lograron resistir hasta el siglo XIX. En la actualidad perduran sus descendientes. Bien, jóvenes,
Con la información dada sobre los chichimecas, ¿cómo nos habrá quedado nuestro diagrama tipo Sol? En efecto, en el apartado de la religión nos debió de haber quedado que eran politeístas, es decir, adoraban a diversos dioses, principalmente al Sol y la Luna. En la política, pues que eran pueblos seminómadas, vivían en cavernas de chozas de paja, practicaban la división sexual de trabajo, los hombres cazaban y guerreaban y las mujeres recolectaban el alimento. En el apartado de la guerra, pues que las personas eran muy bélicas y sanguinarias, que fueron prácticamente exterminados y algunos lograron resistir hasta el siglo XIX. Bien, jóvenes, para poder terminar con nuestro diagrama, solamente vamos a unir cada respectivo punto con su cuadrito, para que no se nos olvide qué parte es de cuál y poder tener un orden en nuestro diagrama. Y así poderlo leer un poco más fácil y sencillo. Puesto que se nos puede llegar a olvidar dónde va cada cosa y el diagrama debe de seguir un orden. Y bien, jóvenes, así debió de haber quedado nuestro diagrama tipo Sol, con la pregunta en el centro que qué características tenían los reinos indígenas en víspera de la conquista española. El primer pueblo que vimos, o reino, fueron los mexicas, con sus puntos de la religión, política y guerra. Nuestro segundo reino que pudimos analizar fueron los mayas, en los puntos de la religión, política y guerra. Luego le seguían los purépechas, con los mismos puntos antes mencionados de la religión, política y guerra. Y por último, nuestro cuarto reino, que fueron los chichimecas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. Y para esto quiero que me respondan a esta pregunta. ¿Qué características tenían los reinos indígenas en víspera de la conquista española? Y para terminar, tendrán una pequeña tarea libre. Lo sé, no se me agobien, ustedes van a poder elegir qué hacer, por eso es libre. Entre las cosas que podrán hacer va a ser una historieta de no más de 5 viñetas, algún meme, una nota periodística, un cartel, una maqueta, una caricatura, alguna videorepresentación, un collage o un dibujo. Las especificaciones de las tareas son estas. Recuerden, chicos, que estas tareas deben de ser de algún tema que hayamos tratado en clase. ¿Ok? Yo me despido. Soy Abraham Tinoco, tu profesor de historia. No olvides lavarte las manos, ponerte cubrebocas si vas a salir, que si entre todos nos cuidamos, salimos de esta. ¡Hasta la próxima!